Pues buenas tardes a todos, espero que estén bien, qué gusto que estén conectados aquí con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Profesamos actualmente en un mundo mínimamente invasivo, donde hacer lo menos posible o intervenir tocando un diente muchas veces es lo mejor que podemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento donde debemos de restaurar? Hay muchísimos materiales ahí afuera en el mercado y hoy vamos a hablar de algunos que nos pueden ayudar a simplificar, a ahorrarnos tiempos operatorios y ayudarnos a tener un mejor trabajo en la odontopediatría. No puedo empezar hablando de restaurar sin hablar de todo lo que sucede antes. Me gusta mucho empezar con esta fotografía porque seguramente la gente que no está en nuestro campo le dirá que es el ciclo de vida, el ciclo de la vida. Como nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pensarán que el diente es lo mismo y no tiene por qué ser así. Y muchas veces esa muerte se da hasta una extracción producto por la enfermedad. Y la pregunta es, ¿en qué momento nosotros debemos actuar? Siempre debemos actuar antes, educando. Antes de pensar en qué voy a poner, si voy a colocar barnices, si voy a colocar resinas, ionómeros, siempre tenemos que pensar en educar. Y si no nos educamos a nosotros mismos como profesionistas de la salud, va a ser muy difícil educar al paciente. ¿Y cómo educamos al paciente? Desde lo más básico, educando con higiene, cambio de hábitos, tanto de higiene como alimenticios. Y vamos a empezar esta plática definiendo lo que es caries. A través del tiempo, la definición ha ido evolucionando. Como tal, también nosotros la hemos podido comprender mejor. Y esta definición me gusta mucho del doctor Fegerskov, que dice que la caries es una enfermedad, y lo tenemos que entender como tal, que se da por una disolución química resultante de eventos metabólicos en el biofilm, que va a ser una interacción de los depósitos microbianos y los tejidos duros, dando como tal a una lesión cariosa, que viene siendo esta lesión, o lo que vemos, el signo o síntoma de este proceso. Esta va a estar involucrada con el biofilm, la dieta y la saliva, aunque sabemos perfectamente que lo que lo va a detonar casi siempre van a ser, o siempre van a ser los azúcares. Y esta va a actuar a nivel individual. Esto es lo más importante. Así sabemos que la caries es una enfermedad como tal que no se transmite, no se comunica, pero va a actuar a nivel individual. Y claro, se puede prevenir, pero no lo vamos a poder prevenir hasta que entendamos que es una enfermedad. Vamos, antes de empezar a realizar un ejercicio, vamos a tomarnos unos 20 segunditos para encontrar las dos diferencias. Quiero que todos los que están acá lo vean un poquito bien, analicen, observen, vean a los dos changuitos. Este ejercicio es muy útil y ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a ir empezando. Vemos cambios. Este plátano está abierto. La sonrisa. El pelo. El árbol. El codo. Los arbustos. Espero en su casa todos estén así recitando como yo. El césped, las piedritas, la cola de diferente forma. Y otra vez el césped. ¿A qué nos ayuda este ejercicio? Nos ayuda, lo que hicimos fue darnos un tiempo, ahorita obviamente fueron 20 segunditos, pero darnos un tiempo, analizar, observar, comparar a cada uno de las cosas que venían en el dibujo. Eso mismo deberíamos de hacer con nuestros pacientes siempre, siempre que los sentamos en el sillón, debemos darnos ese tiempo y no simplemente anotar una picada, dos picadas, tres picadas,
sino que darnos el tiempo y actuar con cada paciente a nivel individual. Herramientas sobran. Esta, por ejemplo, me gusta mucho este diagrama de Caries Care International que muestra las 4Ds de determinar, detectar, decidir y hacer. ¿Qué es lo que vamos a empezar? Vamos a empezar con determinar. Determinar es muy importante, determinar el riesgo a caries. Y como lo estamos diciendo, de individualizar, hay que individualizar a cada paciente según su riesgo a caries. Y tenemos muchas herramientas. Estos son unos ejemplos. Este es del CAT, de la AAPD. ¿Ok? Valoramos los diferentes riesgos según los factores biológicos, protectivos y protectores y los hallazgos clínicos. También tenemos Cambra, tenemos Cariogram, que nos van a servir para hacer un mejor diagnóstico. Después decidir. Ya no decidimos como antes decidíamos, que cualquier cosa que veamos en boca, cualquier punto negro, cualquier pigmentación, íbamos a abrir, íbamos a sellar, íbamos a invadir, ya no. Ya tenemos también herramientas, por ejemplo, lo que es SIGDAS, que nos ayudan a hacer un mejor diagnóstico, tanto clínico como radiográfico, y saber cuándo intervenir. Ya no intervenimos directamente con la pieza en lesiones que nada más están en esmalte, como vemos en ICDAS tipo 1 y tipo 2. Y por ejemplo, esto nos ayuda a decidir qué vamos a hacer con nuestro paciente. Una vez que decidamos, vamos a ver y hay que decidir, una vez que empecemos a quitar ese tejido infectado o afectado, vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Y después esto es muy importante, no manejamos la odontopediatría y la odontología como una receta de cocina. ¿Qué quiere decir? Que ya no es cada 6 meses te tomo radiografías, o todo es flúor, o toda esta pasta, sino que ya lo vamos a ver dependiendo, como dijimos, el riesgo a caries. Pero llega el momento, lo que hablábamos, que a lo mejor íbamos a tener que restaurar. Y siempre vamos a tener la duda, ¿qué va a ser lo mejor? Y siempre va a surgir esta frase, que siempre estamos en búsqueda del material ideal. Pero ¿cuál es el material ideal? Dejando a un lado las indicaciones y dejando a un lado que si es obviamente biocompatible, que si es bioactivo, que si necesito esto, necesito otro. Siempre que vamos a una convención dental comercial, vemos a todos lados todos los stands y hay miles y miles de productos, muchos productos nuevos, muchos que están saliendo y de vez en cuando uno se queda en shock y dice, ¿qué voy a usar? No voy a pedir, no voy a llegar al depósito, oye, ¿me puedes dar el material que más vendan? No, ¿cuál es el material ideal? El material ideal, obviamente dejando a un lado todas sus funciones, va a ser el material que mejor se acomoda a tus manos, que te hagan trabajar mejor, que te hagan ser más rápido, que te ahorren tiempos operatorios, que permitan darte una satisfacción a ti como operador y al paciente de tu trabajo. Vamos a irnos hacia 1996. ¿Qué pasaba en 1996? Cedillo era nuestro presidente, Lady Di y el príncipe, empezaban los rumores de que se acababa el amor, eran los Juegos Olímpicos de Atlanta, el Nintendo 64, las Spice Girls estaban en su boom. Este era yo pensando en todo menos en odontopediatría, pero en la odontología había una revolución como tal. Algo estaba cambiando. Y era esto. Aparecen las primeras resinas fluidas. Y muchas veces a este material lo subestimamos, pero fue un cambio, así como fue la primera revolution, fue un cambio muy, muy grande en la odontología en general. Entonces vamos a hablar un poquito de resinas fluidas. ¿Qué era lo que buscaban o qué buscamos nosotros como material, como un composito, como una resina?
fluidez, que te abarque en todas las paredes que vas a restaurar, una mayor fuerza, que no se fracture, una menor contracción, porque sabemos el factor C, radiopaco, que lo podamos ver radiográficamente, un buen color, un color estable, un color estético, que tenga un buen pulido, que sea biocompatible, por supuesto. Entonces, en el 96 sacan estas resinas fluidas. ¿Qué fue lo que hicieron? Aumentaron la matriz orgánica y disminuyeron el relleno. Entonces, una resina fluida tiene del 30 al 70% aproximadamente de relleno en peso. ¿Cuáles son sus ventajas? Que tú cuando la pones te va a fluir perfecto. Tienes la habilidad que puedes ponerla por capas. Tiene mucha flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Su módulo de elasticidad contrarresta que no tenga tanto relleno y te puede abarcar en todas las paredes y puede fluir perfecto. Son radiopacas y vienen en diferentes colores. Y sí, porque tiene menos cantidad de relleno, lo que va a pasar es que sí tiene ese factor de contracción. Y esta es la propiedad que más me gusta, el self-leveling. Como este Blizzard, que te lo ponen y te lo hacen al revés para ver si se cae. Es lo mismo con una resina fluida. Tú, donde pones la resina fluida, ahí se queda. Nosotros no podemos, obviamente, voltear el diente o voltearlo de cabeza, pero, por ejemplo, cuando haces uno superior y que tú estás poniendo en el fondo de la cavidad o donde estés poniendo, se queda ahí mismo. ¿Qué usos vamos a tener de base o liner cavitario? Las resinas fluidas empezaron a inventarse para llegar a lugares donde no podíamos llegar y que fluyera perfecto. Como por ejemplo clase 5, y también empezaron como base o liner cavitario. Y la literatura lo avala. Te dicen que tienen muy buen sellado como uso de base o de liner en el fondo de la cavidad. ¿Qué era lo que pasaba en ese entonces? No teníamos, voy a pasar artículos para que ustedes los puedan ir viendo, que todos avalan esto. ¿Qué es lo que pasaba? En ese entonces nosotros no teníamos adhesivos universales. Entonces, para nosotros poder colocar una resina fluida en el fondo de la cavidad, hubiéramos tenido que grabar o tendríamos que grabar antes de poner el adhesivo, cosa que ya no está respetando el principio de ponerlo como base, ¿no? Para proteger a tu pulpa. ¿Cuáles son las ventajas de ponerlo como base en el fondo de la cavidad? Es que tiene un súper sellado y como sabemos que seal is the deal, que si tú tienes un buen sellado, tú no vas a tener una sensibilidad postoperatoria, no vas a dañar la pulpa, vas a tener un mayor éxito en tu restauración. Y al tener un buen módulo de elasticidad, va a llegar a donde tú quieras llegar. Como material restaurador del segmento posterior o anterior. Y sí, lo podemos usar cuando hacemos selladores invasivos, cuando hacemos resinas preventivas o inclusive cuando tenemos algún borde incisal mínimo que se fracturó, podríamos colocarlo. Entonces, en el segmento, como restaurador del segmento posterior o anterior, como resinas preventivas, selladores invasivos, o cuando tenemos una ligera fractura incisal, podemos colocar una resina fluida. ¿Cuál es el tema acá? El tema con esto, que podemos poner nada más 2 milímetros en capas, porque si no, el factor C sí nos va a acabar con esa resina fluida. Y como sellador de fosetas y fisuras en sustratos dentales no cortados, la literatura nos dice que habría que preparar el diente, que es mucho más efectivo un sellador de fosetas y fisuras como tal que una resina fluida.
¿Ok? Estos son diferentes artículos que lo avalan. Aquí, por ejemplo, dice que los selladores sin relleno, como van a tener mejor fluidez, van a poder penetrar más. Entonces, ¿qué pasos tenemos para colocar una resina fluida? Primero hay que grabar, hay que limpiar, secar, colocar el adhesivo, ¿ok? Vamos a secar un poquito a que salga ese adhesivo. Vamos a fotocurar. Vamos a colocar la resina fluida y fotocurar. Son 7 pasos. Entonces, sí es bastante los pasos que tenemos que hacer para colocar una resina fluida. Y con pacientes pediátricos, que hay que trabajar mucho más rápido, sí son bastantes pasos. Entonces llega después, estos en el 2000, aproximadamente 2012, llegan las resinas fluidas autoadherentes. ¿Qué son estas resinas fluidas autoadherentes? Son resinas que por su química o por sí solas no habría que colocar adhesivo y muchas veces no habría que colocar un grabador. Es decir, no hay que preparar el diente, sino que ponerlas. ¿Cuáles son las ventajas? Que las colocamos y nos ahorramos tiempos operatorios. Entonces, yo les voy a presentar lo que es el Diet Flow, que es una resina fluida autoadherente que en Estados Unidos se empezó a comercializar por Vertisflow. ¿Cuáles son las generalidades? Es autogravable y autoadherente. O sea, imagínense, colocar esta resina te va a ahorrar muchos tiempos operatorios. Es tixotrópica. ¿Qué significa? Que al tú aplicarle una fuerza, fluye más y luego vuelve a su mismo estado. Es radiopaco, tiene una buena fuerza adhesiva de esmalte y dentina y se ahorran tiempos operatorios. Y sí, yo también la primera vez que escuché este tipo de resinas, o sea, me quedé, ¿cómo se va a grabar, cómo se va a adherir si no voy a poner un adhesivo? Si no, pues es una resina fluida, no es un adhesivo universal, ni siquiera, si no va a tener que grabar. Entonces, sus mecanismos de adhesión son dos, químico y micromecánico. El químico tiene un patente que es el GPDM, que se va a unir que se va a unir al sustrato dental y va a haber un intercambio iónico con los iones de calcio. Y por un patrón secundario que va a ser una adhesión micromecánica, como lo hacemos con el adhesivo universal, que se va a adherir al barro o al lodo dentinario por medio de la red colágena y va a formar una capa híbrida. Entonces, los pasos para colocar el Diet Flow van a ser, primero, colocar un grabador. Eso es algo controversial, voy a ponerlo como un signo de interrogación. Ahorita voy a explicar por qué. Lavamos, colocamos el Diet Flow y fotocuramos. Entonces nos estamos ahorrando 3 pasos. Y 3 pasos y hasta 4, ahorita voy a explicar por qué, con el grabador, que son vitales y nos vamos a ahorrar mucho tiempo con el paciente en sillón dental. ¿Qué indicaciones tenemos? Vamos a empezar por restauraciones clase 1 y clase 2 pequeñas. Aquí es donde viene la controversia. Aquí la casa comercial nos dice que no hay que grabar en esmalte y hay que colocar, simplemente colocas. Si tú haces, por ejemplo, una resina preventiva, estás haciendo un sellador invasivo, tú colocas directamente, tú preparas tu cavidad, colocas directamente el Diet Flow menos de 0.5, lo que tienes que hacer es con un microbrush o con un pincel presionar para que fluya más, fotocuras y luego vas haciendo tus capas de 2 milímetros. ¿Por qué digo que esto es un poquito controversial? Porque ahorita vamos a ver que en el sellador, la casa comercial sí te dice que hay que grabar. Yo lo que sugiero es que obviamente como este tipo de materiales y como los adhesivos universales, lo que tienen son ácidos bajos, de baja potencia,
sí siempre hay que preparar el esmalte. Ahorita les voy a poner cómo lo hacemos en la práctica privada. Sí hay que preparar el esmalte, inclusive antes de colocar el grabador, pero siempre siendo un grabado selectivo, que quiere decir grabar nada más el esmalte y la dentina ni tocarla. Y sí, ya después puedes colocar tu Diet Flow sin colocar adhesivo. Este es un video que te dice o que te está enseñando, me voy un poquito más rápido por el tiempo que perdimos, que te enseña cómo hay que ponerlo. Ellos aplican la presión, van a aplicar la presión en el diente para que fluya un poquito más. ¿Ok? ¿Cuáles las ventajas? Lo que decíamos, que como liner base no vamos a tener que grabar ni nada. Simplemente vamos a colocarlo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, voy a adelantar un poquito. Lo único que vamos a hacer es colocarlo. Simplemente como base, lo esparcimos, ellos aplican esa presión con la punta, acuérdense que hay que poner de 0.5 milímetros en la primera capa y nos va a quedar un sellado perfecto para lo que sigue en nuestra restauración. Y como sellador de fosetas y fisuras. Aquí, como yo les decía, ellos sí te ponen que tienes que colocar ácido grabador primero y luego colocar tu Diet Flow y crear la presión de 15 a 20 segundos y listo. Aquí ellos hicieron una fisurotomía y pues sí es más fácil. Entonces, voy a pasarme rápido de los selladores de fosas y fisuras. Sabemos que es un material de resina que se coloca como de manera preventiva. A lo largo de la historia han ido evolucionando y tenemos de diferentes formas, ¿no? Por polimerización, autocurables o por luz visible, por su composición, con relleno, sin relleno o de ionómero de vidrio, con su liberación de flúor, hay algunos, de color claro u opaco. Entonces, esto es lo que hacemos en la práctica privada. Para siempre que vamos a tratar esmalte, primero hay que desproteinizar. Por 60 segundos, colocar tu hipoclorito de sodio al 5%, llevarlo a toda la superficie, 60 segundos esperamos, lo agitamos, de esta manera también vamos a disminuir la tensión superficial, lavamos, secamos, colocamos nuestro ácido grabador, igualmente al colocar el ácido grabador hay que frotarlo para disminuir esa tensión superficial. Lavamos y secamos nuevamente. Y colocamos nuestra capita de 0.5 milímetros de Diet Flow. La colocamos y hacemos la presión por 15 segundos y de esta forma se vuelve tixotrópico, se vuelve más fluido y nos permite entrar. Y vamos a fotocurarlo 20 segundos y tenemos nuestro sellador. Como les dije, siempre hay que colocar hipoclorito, siempre hay que tener esta desproteinización. Estas imágenes, esta técnica creada por los doctores Roberto Valencia y Roberto Espinosa, en sus artículos, también en el artículo de la doctora Sandra Pérez Schipper con ellos, que vamos a tener, gracias a esto, vamos a eliminar cualquier materia orgánica que también tenemos en el esmalte y nos va a permitir tener un mejor patrón de grabado ácido. ¿Ok? Tener un patrón de grabado de grabado tipo 1 o tipo 2, el tipo 3 no es el más recomendable. El tipo 1 sabemos que con esto llegamos al centro de los cristales del esmalte, el tipo 2 en la periferia y el tipo 3 que es el no deseado, que es un patrón irregular.
Entonces, nosotros, como no encontramos mucha evidencia en la literatura, en Unitec hicimos, junto con el doctor Rafael Araujo, y el doctor Roberto Valencia y el doctor Roberto Espinosa, hicimos un estudio comparativo y queríamos ver la eficacia de Dietflow. En base a esta gráfica de Celiberti, comprobamos su adhesión y sellado. Lo que nosotros agarramos fueron dientes terceros molares extraídos y los cortamos de manera sagital y los preparamos, obviamente, antes de cortarlos, unos con un grupo control, con un sellador de fosetas y fisuras convencional y el otro con Dietflow. Y estos fueron los resultados. Esto es con Dietflow. Vemos una fisura perfectamente sellada y lo más importante que queríamos ver era la penetración. Hay una penetración en los cristales de gran tamaño, súper organizada y uniforme. Y también en el fondo de la fisura tenemos un súper sellado. El grupo control, también en esta imagen que vemos completamente ahí donde vienen las flechas, lo que es la fisura, que está súper sellada, lo que queremos ver también es la penetración. Aquí en el grupo control vemos u observamos una menor penetración. Ojo, este experimento o el proceso operatorio fue hecho por una sola persona. Listo, ¿pueden oírme? Por ahí me están diciendo que no. Ya, sí. El grupo Dietflow vemos cómo hay una penetración perfecta en este tipo de fisuras en Y, que es mucho más difícil de que penetren, y vemos perfectamente otra vez cómo su penetración es de gran tamaño, es uniforme, cosa que nos va a dar un buen sellado y vamos a tener éxito en nuestro sellador. Y ahora quiero que vean en el grupo control. Aparentemente se ve una buena penetración, se ven ligeros gaps o espacios en el fondo de la cavidad y hay un factor que no habíamos tomado en cuenta. Este sellador tiene un 6% de relleno y se ve un sellado perfecto y una penetración súper bien. ¿Cuál es el problema? Que se vinieron todos esos cristales. Y sí, cuando tenemos o aplicamos un sellador, tenemos ese factor de contracción. Y esta imagen es buenísima porque muchas veces nosotros, como operadores, te fracasa este tipo de procedimientos y no sabes por qué. Dices, hice todo bien, y muchas veces no tomamos esto en cuenta. Y vean aquí también, donde vienen las flechitas, que hay esa ruptura. Se ve perfectamente penetrado el esmalte, pero ese esmalte, debido a la contracción, tuvo una ruptura. Entonces, estas son algunas conclusiones, que el Dietflow tuvo una excelente manipulación y penetró perfecto en las fosetas y fisuras y también en los cristales. Lo que no esperábamos también era esa penetración, porque en la literatura nos decían que a menos de que tú no prepares el diente como una fisurotomía, el sellador iba a penetrar mucho mejor. Pero debido a que es pixotrópico, podemos hacer que fluya mucho mejor en nuestras fosetas y fisuras. Y obviamente le damos también mucho crédito a la preparación del diente. Creemos que si no hubiéramos eliminado toda esa porción orgánica del esmalte y hubiéramos limpiado con hipoclorito y luego hubiéramos colocado, no hubiéramos tenido ese patrón de grabado que hubiera hecho que haya tan buena adhesión y sellado. Listo. Entonces voy a pasar, este es uno de los productos que realmente el Dietflow nos va a hacer ahorrarnos tiempos operatorios. Resinas bulk fill. Las resinas bulk fill llegan en los 2000 como una necesidad, también de ahorrarnos tiempos operatorios, también de combatir ese factor C o ese factor de contracción. Y estas resinas bulk fill o resinas empacables, que podemos empacar de una sola intención,
llegan al mercado. Antes, estas tenían un color un poquito opaco. ¿Qué es lo que hacen? Le cambian la partícula, la hacen de mayor tamaño y por eso habían colores mucho más opacos. Y se clasifican de diferentes maneras. ¿Ok? Se clasifican unas para restauración posterior, que son de resinas. Hay unas que son fluidas, hay otras que son activadas sónicamente y hay otras que por su fotocurado o por su polimerización son duales. ¿Qué es lo importante o qué es lo que cambia? Que tú lo puedes empacar en 4 milímetros aproximadamente. Entonces tú los colocas y estos tienen unos mitigadores o unos moduladores de estrés a la contracción. ¿Qué son estos moduladores de estrés? Que ahí vienen perfectamente enseñados en el dibujo. Hacen que no se junten esos monómeros de la resina y lo va retrasando esa polimerización. Va perdiendo el estrés. Son como unos cierto tipo de amortiguadores. Entonces, si comparamos los dos diferentes tipos de composites y las dos diferentes técnicas, en incrementos son 2 milímetros de curado, su técnica es en incrementos. Esto de la técnica en incrementos también, pues muchas veces no queda claro cómo hay que colocarlo, ¿no? O sea, sabemos que es en un sentido piramidal, pero muchas veces a mucha gente no le ha quedado claro. Gaps o espacios, sí puede haber gaps o espacios porque nosotros vamos colocando, aunque la literatura, cuando los compara, dice que no hay una diferencia significativa. El estrés a la contracción, pues sí, es más difícil medir tus 2 milímetros y sí va a haber una mayor estrés a la contracción y el tiempo, sobre todo. Es mucho más tiempo y es una técnica convencional. Y la bulk fill, tienes de 4 milímetros de curado o hasta 5 con ciertas resinas bulk fill. Es en una sola intención. Lo crean para evitar estos gaps o espacios que te van a reducir una sensibilidad postoperatoria, un bajo estrés a la contracción por esos moduladores o amortiguadores. El tiempo es mucho menor, es rápido, es de una sola intención y es realmente una excelente alternativa. ¿Qué es lo que a mí me preocuparía al colocar una resina bulk fill? Primero la estética, que eso ya está solucionado. La estética, como dije, aumentaban el tamaño de la partícula de relleno y la hacían mucho más opaca. Ya la encontramos en diferentes colores. El depth cure, saber que estoy llegando hasta el fondo o hasta mi zona más debajo de la cavidad y que se está fotocurando. El estrés de la contracción, que eso también no nos va a preocupar tanto porque ya sabemos de esos mitigadores. Las microfiltraciones, saber que estoy llegando hasta abajo y que se esté empacando y hasta el fondo de la cavidad. Esto es lo mismo. Entonces, yo les voy a presentar otro producto que también nos va a ayudar para resolver esto, ahorrarnos tiempos operatorios. Se llama Sonic Fill. El Sonic Fill vino a innovar y vino a cambiar cualquier tipo de resinas bulk fill. ¿Qué es lo que se usa? Es una resina que se activa ultrasónicamente hablando, que no hay que ponerla por pasos, sino hay que ponerla de una sola intención. No es que nada más ponerla de una sola intención, sino que tiene varias diferencias. Es obturación en bloque, que significa que podemos obturar no solamente hasta 4, sino hasta 5 milímetros. Tiene buena adaptabilidad. ¿Por qué tiene buena adaptabilidad? Debido a que es ultrasónica o que se activa, sale de una manera un poquito más fluida. Ahorita vamos a ver en ciertos videos. Sale fluido y cuando tú dejas de activarla y cuando tú ya la rellenas, esto se vuelve, esta resina se vuelve mucho más manejable y manipulable. Se vuelve como una resina convencional. Su manipulación, su resistencia y su poca contracción. Ahorita vamos a hablar de cada uno, ¿no?
Aquí están lo que viene, tiene 83.5 relleno, es una resina nanohíbrida. Esto es de la hoja clínica, la coloca sin esfuerzo, tiene buena adaptación, bloques de 5 milímetros. Y aquí, esto, quiero que vean lo interesante que es. Cuando lo vamos a colocar, simplemente lo llevamos la punta, ahorita van a ver paso a paso. ¿Qué es lo que pasa? Que como se activa ultrasónicamente, esto también retrasa aún más ese estrés a la contracción. Lo va retrasando, mitigando, 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 sale fluida y una vez que paramos de activarla, todo vuelve a la normalidad. Y sí, es una resina compuesta que si nosotros la quitamos de esa cápsula, la vamos a tocar y vamos a decir, es una resina como cualquier otra. Pero esto de activarla nos va a ayudar mucho a reducir sobre todo ese estrés y a que nos llegue al fondo de la cavidad, porque va a salir como si fuera una resina fluida. Indicaciones, restauraciones posteriores clase 1 y clase 2, reconstrucción de cúspides, de muñones, se usa muchísimo para la endodoncia. También lo podemos usar posterior al tratamiento pulpar en dientes primarios. Ojo, 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 dependiendo del tamaño del acceso y dependiendo de las indicaciones. Si vemos factible restaurarlo, porque tenemos mucha estructura dental, claro que se puede restaurar con eso. Pero si no es posible, tampoco no hay que colocarlo en dientes que no estén indicados. Todo esto era lo que les decía del cambio de la viscosidad cuando se somete a una vibración sónica. Disminuye, entonces baja esa tensión que hace que el estrés no aumente, baja hasta 87% y luego esa fase vuelve a subir. Estos son estudios comparativos. Hay un impacto también en la contracción y diferentes estudios que yo les muestro, que lo bueno de esta resina es que te va a llegar al fondo de la cavidad y vas a poder polimerizarla y no tienes ese miedo al estrés de la contracción y pues hasta 5 milímetros. Estos son también diferentes estudios sobre microfiltraciones y queda como la mejor resina junto a la Surefil también, que es una más fluida, que no va a haber penetración del tinte. Actualmente en México tenemos la Sonic Fill 2, que ¿qué hace? El Sonic Fill 1 muchas veces, también por el aumento de esos fotoiniciadores, cuando le daba la luz, lo que hacía era, se ponía duro un poquito más rápido. Ahora este es un poquito más moldable y tiene 60 segundos como mínimo para hacer para preparar bien y dejar tu diente bonito y darle su anatomía. Y en Estados Unidos ya hay lo que es el Sonic Fill 3. Entonces, vámonos a un tipo odonto y si tuviéramos una cavidad, según Black, por así decirlo, una cavidad interproximal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos, y quiero que vean en los dos videos, cómo penetra perfectamente. Perfecto. Vemos cómo queremos que llegue hasta el fondo de la cavidad. Quiero que escuchen desde que sale lo que se tarda. Y listo. Tu cavidad ya quedó perfectamente rellena por el material y realmente lo único que tienes que hacer es hacer la anatomía, que en dientes, por ejemplo, un D es mucho más fácil
y mucho más rápido. Generalmente lo que más nos tardamos es en obturarlo. Con esto son cuestión de segundos. Entonces vamos a ver unos casos clínicos de Diatflow y de Sonic Field. Este es un caso que nos da la casa comercial, ¿okay? Donde realmente haces una obturación en bloque. Con una sola obturación puedes llenar ese tipo de cavidades grandes. Esto es, por ejemplo, el Diatflow para colocar un retenedor. Aquí lo hicieron de manera indirecta. ¿De qué nos sirve colocarlo así el retenedor? Que claro, sí vas a grabar porque tienes que hacer tu grabado, pero te vas a saltar el paso del adhesivo y acuérdense que el tiempo en el operatorio es oro. Entonces aquí lo agitan para esparcirlo y lo van a llevar a boca. ¿Ok? Listo. Listo. Y así queda. Este es un ejemplo de Diatflow por el doctor Rafael Alejandro Cruz. Y estos son principalmente lo que yo uso, el pincel, el Westcott y el empacador. Esto es lo que es el Sonic Field. Viene con su unidosis, viene con su adaptador a la pieza, lo colocamos donde va la pieza de alta o de baja velocidad y su pieza. Entonces la colocamos la pieza, viene esta 5 velocidades, ¿ok? Siendo 5 la máxima y 1 la mínima. Generalmente cuando vamos empezando, lo mejor es colocarlo en una velocidad de número 3. Destapamos y lo colocamos. Ahí vienen las velocidades. Y vamos a ver el ejemplo. Tenemos una cavidad. Aquí, por ejemplo, utilizamos el Diatflow. Como se coloca en el piso, como si lo utilizaríamos como base. Lo llevamos a todas partes. Y ahí no tendríamos que grabar. Simplemente hacemos nuestro grabado selectivo. Y luego vamos a colocar nuestro Sonic Field y listo. Vamos a ver más casos ahora de Sonic Field. Ok, vamos a hacer la clase 1 en 26 y en 24 y 25 la foseta pigmentada. Entonces abrimos y vamos a hacer selladores en el 4 y 5. De base, lo que utilizamos fue Diatflow primero, luego hacemos nuestro grabado. En este caso fue un grabado total. Y abajo teníamos el Diatflow. ¿Por qué? Porque utilizamos el Optibond DFL, que es de 4ª generación, que usamos aquí lo que es primero el primer y luego el adhesivo. Y listo, colocamos nuestro Sonic Field, que tiene un super color. Cuando nosotros lo vamos a colocar o cuando vamos a fotocurarlo, lo que hacemos es colocarlo por 20 segundos cuando tenemos una lámpara LED o halógena con mínimo de 620 microwatts. Lo vamos a colocar y después de colocarlo en oclusal, nos vamos a ir a las paredes 10 segundos en cada pared, por vestibular y palatino. Y aquí vemos la radiografía. Otros casos, este es de la doctora Paulina López Flores, un típico back-to-back, una clase 2.
Y lo que más me gusta es que lo que podemos ver radiográficamente y que más me interesa es que selle perfecto hasta abajo de la cavidad. Que eso nos va a proporcionar un éxito para nuestra restauración. Aquí vemos esta lesión cariosa en el 84 y la foseta pigmentada. Lo que vamos a hacer es Sonic Fill en el 84 y en el 85 vamos a colocar el Diaflow como sellador sin abrir la foseta. ¿Ok? Se abre, obviamente se coloca una cuña y una banda, y aquí está perfecto el Diaflow y el Sonic Fill. Esta lesión no se abrió debido a que clínicamente no se veía más que una mancha blanca. Y se ve cómo llega perfecto. Este es otro caso de la doctora Sandra Pérez, donde vemos, igual en el 6.4, una lesión cariosa, se abre, se hace la cavidad, se coloca la banda y la cuña, y queda perfectísimo. Y sí, lo tenemos en diferentes colores. Hay A1, A2, A3. Generalmente en el paciente pediátrico puedes utilizar un A1 o un A2 también. Y esto es lo que más me gusta. Cómo llega hasta el fondo de la cavidad. Y listo, este es en un paciente de 13 años. El 46 llega así, llega ya cavitado. Se trata de quitar lo mínimo, de quitar solamente el tejido infectado. Se coloca una banda, una cuña. Aquí se coloca un ionómero de vidrio. Y arriba, en bloque, colocamos el Sonic Fill. Y entra y penetra perfecto. Y tiene una manipulación envidiable. Para finalizar, nada más quería explicarles que todos los caminos te llevan a Roma. Tú puedes llegar a Roma caminando, nos vamos a tardar muchísimo, años, va a haber que nadarle. Podemos llegar en moto, podemos llegar en tren o podemos llegar en avión. Esto es lo mismo con los materiales dentales. Nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras y todos van a llegar a Roma y todos a la larga te van a llevar al éxito. Lo importante acá es que si tú tienes materiales que te hacen ser más ágiles, que te hacen trabajar mejor, que te hacen tener un mayor éxito, pues ¿por qué no usarlos? Y sobre todo con pacientes pediátricos, tener o podernos ahorrar tiempos operatorios. Aquí dejo mis datos. Gracias, agradezco mucho, saludos a todos, gracias por tomarse el tiempo de ver y pues aprender todos, ¿no? Educarnos en todos los aspectos y que nos va a hacer crecer tanto personal como profesionalmente y cuidarnos y darle lo mejor a nuestros pacientes.